1930, el coronel Luis Miguel Sánchez Cerro votó a Leguía de la presidencia, después de que éste gobernara por 11 añazos. Por esta razón, Sánchez Cerro se volvió muy popular y convocó a elecciones para ser elegido legítimamente como presidente. Un momentito, yo también quiero ser presidente. Sí, en 1931, el líder aprista Aya de la Torre compitió con Sánchez Cerro. El ganador fue Sánchez Cerro, pero los apristas no aceptaron la derrota alegando que se había cometido fraude. Sánchez Cerro se recontramolestó con las acusaciones de los apristas, declarando ilegal al APRA y mandando a la cárcel a Aya de la Torre. Por esta razón, en Trujillo, los apristas se levantaron en armas, pero fueron violentamente detenidos por las Fuerzas Armadas. Hubo cientos de detenidos y muchos otros fueron fusilados. ¡Qué feo! Es que Luis Sánchez Cerro era muy autoritario en su gobierno. Incluso instauró la pena de muerte por los delitos de traición a la patria y el homicidio. ¡Ah! Pero su gobierno duraría poco. Resulta que el 30 de abril de 1933, Abelardo Mendoza Leiva le disparó varias veces al presidente, acabando con su vida. Inmediatamente después el Congreso nombró presidente al general Óscar Benavides para que concluyera el gobierno de Sánchez Cerro. Recordemos que Benavides ya había sido presidente entre 1914 a 1915. Los apristas estaban impedidos de participar en las elecciones. Como no nos dejan participar, vamos a apoyar a un candidato. Sí, los apristas apoyaron al candidato Luis Antonio Eguiguren, que resultó ser el ganador. Pero la Junta Electoral Nacional anuló las elecciones, alegando que Eguiguren era aprista. Pero si no soy aprista. Cállate, Eguiguren, yo voy a seguir siendo el presidente. De esta manera, el mandato de Benavides se extendió hasta 1939, cuando se dieron otras elecciones y salió ganador Manuel Prado, que puso fin a los gobiernos militares. Bueno, por el momento. Justamente durante el gobierno de Manuel Prado se desarrollaba la Segunda Guerra Mundial. El Perú se mantuvo al margen al comienzo, pero en 1941 apoyó a los Estados Unidos y le declaró la guerra a los países del eje. Lo malo es que las comunidades alemanas, japonesas e italianas asentadas en el Perú sufrieron mucho rechazo y desconfianza, generando incluso que fueran víctimas de ataques y expropiaciones. Los más afectados fueron los inmigrantes japoneses, pues muchos de ellos fueron enviados a campos de concentración en Estados Unidos. En julio de 1941 se inició una guerra entre Perú y Ecuador que duraría más de 6 meses. En la batalla de Zarumilla, las tropas peruanas derrotaron a las tropas ecuatorianas. Sí, por eso, Ecuador decidió no seguir luchando y firmar un armisticio. En 1942, Perú y Ecuador firmaron el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Un poquito largo, ¿no? En ese protocolo establecieron definitivamente las fronteras, o al menos eso se intentó. Lo malo es que no colocaron un hito fronterizo en el kilómetro 78, ocasionando más conflictos en el futuro. Pero volviendo al gobierno de Manuel Prado, la victoria con Ecuador le dio prestigio y estabilidad a su mandato. Pero no todo fue de color de rosas. Resulta que aumentó la inflación en el país. En junio de 1945 se dieron las elecciones presidenciales, donde salió ganador José Luis Bustamante. Por cierto, en estas elecciones, el APRA seguía impedido de presentar su candidatura. Apristas, no se preocupen, voy a legalizar su partido. En el gobierno, Bustamante se preocupó por proteger los derechos sociales de los trabajadores. Se volvió gratuita la educación secundaria, prohibió el trabajo gratuito de los campesinos en las haciendas, impulsó la industrialización, entre muchísimas cosas más. Cuando Bustamante asumió la presidencia del Perú, se unió al APRA, que inmediatamente se incorporó a muchos puestos del Estado. Incluso la mitad del Congreso pertenecía al partido aprista. Interesante, ¿no? Ahora, vayamos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí, ganaron los aliados, pero no había tiempo para celebrar nada de nada. De hecho, muchos países no tenían ni para una tortita de una fiesta,
porque había mucha destrucción y desempleo. Entre los países afectados por la guerra estaba Perú. Sí, porque se produjo una increíble caída de las exportaciones. El presidente José Luis Bustamante estaba que las veía negras, porque todo empeoraba con el pasar del tiempo y no sabía cómo arreglar la terrible situación. Él sí necesitaba bañarse en ruda. Incluso, los ministros de su gobierno renunciaron en mancha y se formó otro gabinete de ministros, pero esta vez conformado de puros militares. Uy, 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 ¡qué miedo! Imagínate que entre ellos estaba el general Manuel Odría, que al parecer tenía un plan entre manos. Voy a preguntarle, señor Odría, ¿qué piensa hacer? Voy a derrocar al presidente Bustamante y yo seré el nuevo presidente. Ups, mejor no sigo preguntando. Así que debido a la gran crisis política, el presidente Bustamante decidió declarar al país en estado de emergencia. ¿Sabías que José Abelardo Quiñones es considerado el principal héroe de la aviación militar peruana durante el conflicto con el Ecuador? Para que te acuerdes de él, solo mira los billetes de 10 soles. El 23 de julio de 1941, mientras bombardeaban a los ecuatorianos, su nave fue alcanzada por fuego enemigo. En lugar de salvarse usando el paracaídas, dirigió su avión hacia la base ecuatoriana, destruyéndola completamente. De esta manera, facilitó el avance de las fuerzas peruanas. Ahora ya lo sabes.